Durante mucho tiempo nos han enseñado, y nosotros hemos podido experimentarlo, que los objetos, una vez los soltamos o los mantenemos en una posición elevada y los dejamos caer, pues simplemente hacen eso, caer hacia la Tierra. ¿Qué pasa si uno trata de ampliar un poco esa visión y pensar que la Tierra es simplemente un objeto que si lo dejo cerca del Sol, se va a caer? Claro, eso tendría consecuencias nefastas para nosotros. Evaporaría el agua, moriríamos todos, acabaría la vida, es posible que el Sol también colapsaría y así mismo colapsaría todo el sistema solar. Nefasto. Pero, de alguna manera, esa misma fuerza que hace que los objetos que están en las cercanías de la Tierra se caigan hacia el piso, es la misma fuerza que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Pero cómo? Bueno, pues no es tan complicado de entender. Para entenderlo, lo que debemos pensar es que en algún momento la Tierra, como un pedazo de tierra, tal vez no con la misma características que tiene hoy en día, venía viajando. Y al venir viajando horizontalmente, llegó un momento en el que entró y estuvo cerca del Sol, lo suficientemente cerca del Sol para que empezara a caer alrededor de él. Y ese caer eterno se ha convertido en lo que conocemos como la órbita de la Tierra, que lo mantiene a una distancia constante del Sol sin dejar que nunca se acerque lo suficiente como para caer sobre él. Vamos a dejar acá la Tierra un momento y vamos a empezar a pensar qué características tiene esa fuerza que hace que mantiene a la Tierra cerca del Sol, la mantiene girando alrededor de él, pero que todavía no es lo suficientemente fuerte como para hacerla colapsar y estallar. Esa fuerza depende de varias características de la Tierra y del Sol. La primera característica de la que depende es de la masa del Sol. Te la voy a escribir acá. Masa del Sol. Asimismo, esta fuerza depende de la masa de la Tierra. Esas masas, por supuesto, son masas grandísimas. Por ejemplo, la masa de la Tierra es una masa que se escribe como un 5 seguido de 24 ceros. 5 por 10 a la 24 kilogramos. La masa del Sol es millones de veces más grande que esa, de tal manera que estamos hablando de masas muy grandes. Y el hecho de que existan esas masas tan grandes es lo que genera esa fuerza gravitacional que los hace atraer. Una segunda característica que ya creo que en lo que he venido conversándoles ustedes han podido deducir es que el hecho de qué tan lejos o qué tan cerca esté la Tierra del Sol influye bastante a la hora de poder determinar cuánta fuerza surge entre ellos. Es tan así que lo que yo hago para determinar la fuerza en- entre la Tierra y el Sol está dado por la distancia que hay entre los dos. A esa distancia, llamémosla de alguna manera, llamémosla por ejemplo R. Lo que se ha podido encontrar y digamos la forma como lo vamos a poder escribir es que la fuerza que surge entre estos dos planetas, se llama fuerza gravitacional, tiene la característica de que es proporcional. Este símbolo que estoy escribiendo acá significa proporcional. Proporcional significa que cuando crece uno, crece el otro. Entonces, la fuerza gravitacional es proporcional al producto de la masa de la Tierra por la masa del Sol. Si este razonamiento que yo estoy haciendo vale también para la Tierra y para el Sol, pero también valdría si estuviera haciendo el razonamiento con la Tierra y la Luna, o si lo estuviera haciendo con la Luna y el Sol, Júpiter y la Luna, Júpiter y Saturno, cualesquiera objetos planetarios y en general cualesquiera objetos que tengan masa. La fuerza gravitacional que surge entre dos objetos con masa es proporcional al producto de esas dos masas. Y asimismo, es inversamente proporcional. Eso quiere decir que la fuerza gravitacional se hace más pequeña en la medida en la que la distancia es más grande. Pero no solo hasta ahí, sino que lo más interesante es que es inversamente proporcional a esa distancia al cuadrado. Es decir, que entre mayor sea la distancia, menor será la fuerza que surge entre dos planetas. Esa es la razón por la cual
la Tierra no se ve influencia gravitacionalmente por las estrellas lejanas que, aunque tienen las mismas características del Sol, no hacen rotar a la Tierra alrededor de esas estrellas porque están muy lejos y no permiten que la fuerza que esas estrellas harían sea lo suficientemente grande como para influenciar a la Tierra. Quiero cerrar el video simplemente contándoles una cosa, y es en qué interesa esta dependencia con el radio al cuadrado. ¿Qué pasa con esa dependencia con el radio al cuadrado? Bueno, pues pasa una cosa que me interesaría analizar. Si yo por algún mecanismo, un mecanismo pues bastante difícil de tener experimentalmente, pero que en este momento no es lo que me interesa analizar, pudiera coger el Sol y moverlo ya no a la distancia que está r, sino llevarlo a una distancia que es el doble de la distancia original, pues entonces yo voy a poder escribir esa distancia ahora como 2r. Ya hemos visto que entre más lejos estén, menor es la fuerza que surge entre ellos. Pero ¿será que si yo los alejo al doble de la distancia, la fuerza se reduce a la mitad? Esa es la suposición que la mayoría de los estudiantes hacen, pero esa suposición no es correcta. ¿Por qué? Se puede ver simplemente que si yo cojo este 2r y lo reemplazo acá en la distancia, este 2 se va a ver afectado por el cuadrado, de tal manera que me va a quedar 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado es 4, lo que si uno hace unas pequeñas matemáticas se dará cuenta que la fuerza que sentiría esta de atracción que sentiría entre la Tierra y el Sol si yo moviera el Sol al doble de la distancia que está, no sería la mitad de la fuerza, sino sería un cuarto de la fuerza. Eso es, digamos, una de las características principales que tiene la fuerza gravitacional, y es que se comporta como el inverso de la distancia al cuadrado. Eso nos permitirá analizar más adelante, por ejemplo, el comportamiento del sonido en su propagación o de la luz en su propagación, o más bien en la intensidad de propagación. Este es un video más traído para nosotros por Mafre. Espero hayan aprendido y les recomiendo continuar con el análisis de la dependencia de la fuerza gravitacional con la velocidad tangencial a la que se mueven los planetas. Hasta pronto.